Mientras toma su café matutino, la ciencia oficial le alimenta con otra ración de cuentos de hadas sobre el gran progreso. Pero la realidad es mucho más aterradora. Nos han condicionado para creer en libros de texto, cosidos con hilos tan finos, que cualquier persona con un mínimo de pensamiento crítico quedaría horrorizada. Toda nuestra historia no es una crónica de eventos, sino un espectáculo barato y mal ensayado. Nos dibujan imágenes de heroicos espartanos que supuestamente hacían picadillo a sus enemigos, reluciendo cascos pulidos, pero al mismo tiempo con ligeras sandalias de dama en los pies descalzos. ¿En serio? Intente correr por las piedras, al menos 100 metros en chanclas, mientras sostiene un cubo de bronce sobre su cabeza. Pero este absurdo es solo la punta del iceberg. Nos obligan a creer en ciudades que surgieron del lodo y catedrales construidas por los esclavos de ayer con la ayuda de cuerdas y palos. En realidad, los cimientos de nuestra civilización ocultan secretos que harían que a los académicos se les erizaran los pelos. Pero el verdadero horror no comienza siquiera en los campos de batallas míticas, sino directamente bajo sus pies. ¿Alguna vez se ha preguntado qué esconde realmente el alcantarillado urbano común y por qué su existencia anula por completo todo lo que le contaron en la escuela? ¿Espartanos en sandalias sobre piedras ardientes? ¿En serio? Durante décadas nos han alimentado con el patetismo del cine, donde héroes musculosos despedazan enemigos en ligeras zapatillas. Intente ponerse un cubo de 12 kilos, tomar un escudo y correr por las espinas. Eso no es un ejército, sino un escuadrón suicida con esguinces de tobillo a los 50 metros. La historia oficial nos toma por idiotas. ¿De dónde sacaron el metal los antiguos? Dicen. Excavaban el mineral con palos de madera. Pero para fundir una tonelada de cobre se necesitan crisoles de materiales refractarios, hornos de aire forzado y carbón. Los historiadores dibujan herreros con delantales, ocultando las gigantescas cadenas industriales que no podían existir entonces. ¿Dónde están las minas, las escombreras y las fundiciones? No existen. En los museos hay cascos que parecen estampados de fábrica, no una artesanía hecha sobre la rodilla en los descansos, entre el pastoreo de cabras. Nos obligan a creer en un Mercedes, armado, en un garaje con cinta aislante azul, ocultando por completo la ausencia de una base de producción. Si la edad de hierro es solo una puesta en escena, ¿qué pasa con sus ciudades? Si no podían fundir un crisol para una espada, ¿cómo instalaron bajo tierra lo que los ingenieros proyectan durante años? Su inodoro es el principal testigo en el caso de la falsificación de la historia. Su ciudad no creció a partir de una aldea. La trajeron y la ensamblaron como un juego de construcción gigante. La prueba principal de esta conspiración está oculta en su inodoro. La historia oficial insiste en el desarrollo caótico de los asentamientos. Pero la lógica dice lo contrario. Es imposible instalar un alcantarillado central bajo una metrópoli ya construida. O bien, la red de desagües se coloca en terreno vacío, según un plan único, o la ciudad se ahoga en desechos en una semana. La diferencia entre una aldea y una ciudad no está en el número de habitantes, sino en el abismo de ingeniería. Una aldea es un cúmulo de chozas, mientras que una ciudad es un mecanismo complejísimo con un sistema circulatorio de comunicaciones. Los mapas antiguos, con sus avenidas perfectas y su red de túneles, demuestran que la infraestructura se creaba antes que los edificios. Esto requiere conocimientos de hidrodinámica y resistencia de materiales que no podrían tener unos campesinos en alpargatas. La ciudad es un objeto artificial, integrado en el paisaje mediante un proyecto único, y no un producto de la evolución. Para crear un plan tan impecable, se necesitan herramientas que oficialmente se inventaron hace apenas un par de siglos. Incluso un simple lápiz de grafito es un artefacto tecnológico que precede a la época de construcción de las capitales antiguas. Un simple lápiz de madera es un artefacto de alta tecnología que supera en complejidad a todo lo que se les atribuye a los antiguos. Nos mienten diciendo que los arquitectos antiguos trazaban obras maestras con carboncillo sobre pieles. Intente diseñar
un sistema de alcantarillado urbano extremadamente complejo, con precisión de milímetros, sin herramientas adecuadas. Cualquier error convertiría la ciudad en un pantano. Sin la producción industrial de lápices y papel, el mundo antiguo simplemente no podría haber existido. La creación de un lápiz no es un palito dentro de madera, sino un ciclo de 86 operaciones que dura 2 semanas. Se necesitan máquinas de calibración, cámaras de vacío, hornos de 1000 grados y un pegamento especial. ¿Dónde están en los libros de historia las fábricas de lápices o las plantas de celulosa y papel? Para la construcción de una sola catedral, se requieren miles de hojas de papel técnico, cuya producción implica química compleja y prensas de vapor. Sin potencia industrial, no hay plano, y sin él es imposible levantar siquiera una valla recta, por no hablar de cúpulas imponentes. Pero incluso si asumiéramos que las herramientas cayeron del cielo, queda el enigma principal. ¿Cómo vincular un plano de papel al terreno teniendo solo una regla de cobre? La realidad exige una técnica de la cual la historia oficial prefiere callar. Nos aseguran que las catedrales gigantescas fueron erigidas por campesinos analfabetos a cambio de un plato de comida. Piénselo. Reúna hoy a una multitud de hombres con cuerdas y artesas. En una semana tendrá una montaña de cadáveres bajo los escombros. No Notre Dame. El cuento oficial sobre el trabajo esclavo oculta la verdad. Estos edificios se montaron con tecnologías que no podemos repetir en el siglo XXI. Las bóvedas góticas son pura matemática en piedra. La precisión de joyería de la mampostería sin juntas no permite pasar ni una hoja de afeitar. ¿Cómo calcular sin ordenadores las cargas sobre los arbotantes? Un error de un par de milímetros en los cimientos habría derrumbado la aguja al cabo de 100 años, pero se mantienen en pie durante siglos. Las fábulas sobre grúas de palos de roble y cuerdas de cáñamo para elevar estatuas de 10 toneladas a 80 metros son un disparate técnico. Sin hidráulica ni acero, esto es imposible. Las catedrales son objetos de otro orden tecnológico. Mientras el pueblo supuestamente moría por la peste, alguien realizaba la extracción industrial de piedra y alimentaba a miles de obreros. Pero si los edificios son un milagro, los artefactos de museo solo provocan risas. Yo personalmente sostuve una espada de caballero, y este hallazgo cambiará para siempre su idea del pasado heroico. Cometí un crimen al traspasar la valla del museo para tocar las reliquias del pasado. Lo que vi destruyó mi fe en la cronología oficial. Un casco de caballero, reputado como la cumbre de la maestría, resultó ser en realidad una burda imitación de un cubo de jardín. Los historiadores prohíben tocar las piezas no por su fragilidad, sino para ocultar el engaño. Este casco, de 10 kilos de hierro sin procesar, es una herramienta para fracturar las vértebras cervicales, no una protección de combate. En él es imposible respirar y no se ve nada, y cualquier golpe convertiría la cabeza en una campana estrepitosa. La espada de combate del museo es simplemente una tira de hierro roma de medio centímetro de grosor que nunca conoció el afilado. Es una imitación, no un arma. La mayoría de los artefactos son utilería de los siglos XVIII y XIX, creada para materializar una época inventada. Las empuñaduras de joyería y los cañones con viñetas son un kitsch, que no tiene relación con la funcionalidad de una guerra real. Nos presentan decorados en lugar de herramientas de supervivencia. Si las armas en los museos son utilería, ¿cómo se llevaron a cabo las grandes conquistas? A continuación, destrozaremos la logística de las campañas de Alejandro Magno y Napoleón, demostrando su imposibilidad técnica. Alejandro Magno y Napoleón conquistaron países no por un genio de la estrategia, sino en la imaginación de los historiadores. Encienda la calculadora. Cualquier oficial de suministros confirmará que tales campañas sin ferrocarriles ni camiones son pura fantasía. La historia militar oficial ignora la logística y la comida, dibujando solo flechas bonitas en los mapas. Un ejército de 100.000 hombres significa decenas de miles de caballos, cada uno de los cuales necesita 7 kilogramos de avena y 40 litros de agua al día. El abastecimiento mediante carretas es un callejón sin salida matemático. En un trayecto de 200 kilómetros, el caballo se come toda su carga. Para una campaña de 1000 kilómetros se necesitarían millones de carretas por caminos inexistentes.
Un solo ejército bebe un lago entero en un día, convirtiendo las orillas en un lodazal. Sin conservas ni camiones cisterna, el desplazamiento de tales masas es un suicidio técnico. Los soldados de Alejandro se habrían convertido en momias en el desierto a los 3 días. Los mitos sobre las grandes campañas se crearon solo para justificar fronteras. Pero si estas conquistas son un cuento de hadas, ¿qué pasa con la conquista? ¿Cómo un puñado de españoles en barcos de madera se apoderó de un continente? La flota de vela del pasado oculta una mentira aún más vergonzosa que los manuales de táctica. Un par de cientos de desarrapados en bañeras agujereadas conquistaron un continente y enseñaron español a millones de indígenas. Si cree eso, le han engañado. La saga oficial de los conquistadores con corazas relucientes, sometiendo imperios aztecas, se desmorona al primer encuentro con la lógica y la física. Para retener América, urbanizarla con ciudades y cambiar el código cultural de la población, se necesitan recursos que la España del siglo XVI, agotada por las guerras, simplemente no tenía. En diminutos veleros es imposible transportar miles de soldados, caballos, cañones y toneladas de pólvora a través del océano. La pregunta clave: ¿cómo suministrar materiales de construcción para cientos de ciudades que brotaron en la selva? Para tal colonización se habría requerido una flota de millones de buques navegando durante décadas. La paradoja: hoy no podemos crear una copia exacta y funcional de un velero de aquella época. Las tecnologías supuestamente se han perdido. La escala real de la colonización exige una logística de nivel del siglo XXI. Las enfermedades, el clima y la superioridad numérica de los locales habrían hecho polvo a los invasores en una semana. Pero en los libros, vencen y construyen universidades. Esto no es historia, sino un informe sobre una victoria virtual. ¿Por qué el pasado brilla con grandeza, mientras nuestro presente es solo plástico barato? La respuesta es sencilla. Somos extraños en esta fiesta de la vida. Y entre nosotros y los antepasados hay un abismo. Conquistamos el espacio y gestionamos redes neuronales, pero vivimos en cajas de hormigón feas que se desmoronan a los 30 años. ¿Por qué los antiguos erigían obras maestras para los siglos, mientras nosotros producimos basura desechable? El cuento de que somos la cima de la evolución se derrumba al comparar un pórtico antiguo con un centro comercial de paneles sándwich. No nos guían hacia el progreso. Nos hunden deliberadamente en el fondo del primitivismo. La brecha entre el pasado y el presente es una capitulación tecnológica y estética total. Nos mienten diciendo que los secretos de Stradivari o de la fundición del acero de Damasco simplemente se perdieron. ¿Cómo pudo la humanidad, con máquinas de ultra precisión, olvidar cómo construir de forma bella y eterna? Asistimos a una degradación acelerada. Hemos sustituido la piedra por plástico tóxico y las molduras por hormigón gris. Creamos objetos programados para romperse. Si fuéramos descendientes de aquellos constructores, estaríamos perfeccionando la maestría, no amontonando colmenas humanas sin alma. El abismo es tan profundo que la conclusión es obvia. No tenemos ninguna relación con aquellos creadores. El pasado majestuoso no es nuestra historia, sino los decorados de una versión anterior de la realidad. Prepárense para la parte más impactante: la teoría del reinicio global de nuestra matriz. Su mundo no es la cuna de la civilización, sino un disco duro que se formatea periódicamente. La teoría del reinicio global es la única respuesta lógica a la pregunta de por qué el pasado parece una revelación divina, mientras que el presente parece un vertedero de utilería. Nuestra realidad es un sistema cerrado, donde, ante la acumulación crítica de errores, guerras y degradación, ocurre un reset. En el momento del reinicio, todo lo temporal se convierte en polvo, pero las catedrales y los palacios permanecen. Estos objetos son archivos inalterables del sistema, creaciones de un orden superior que no están sujetas a la decadencia. Nosotros no los construimos, los colonizamos. Entramos en ciudades majestuosas y vacías, con mármol y alcantarillado ya listos. Y luego inventamos frenéticamente una historia propia y grandes arquitectos, para no volvernos locos,
ante nuestra propia insignificancia. Solo somos nuevos inquilinos en una casa ajena y abandonada. Si no somos los creadores de esta realidad, ¿quiénes somos entonces? ¿Por qué las condiciones de existencia se parecen más a una tortura? Prepárense para la revelación final. Desglosaremos el concepto de polígono y descubriremos en qué rincón nos han puesto los verdaderos señores de este mundo. La palabra polígono no es un término técnico, sino una sentencia dictada contra cada uno de nosotros. Todo el planeta es un gigantesco multilátero donde nos adiestran, despojándonos de nuestro verdadero poder e inculcándonos que no somos más que moho accidental sobre una esfera de piedra. Nos obligaron a olvidar que somos dioses caídos, convirtiéndonos en prisioneros de un mundo cárcel. Desguacemos la palabra del griego poli, mucho, y gonia, ángulo. En la geometría sagrada, el ángulo era un portal hacia superpoderes, pero los señores de la realidad declararon su uso como un crimen. A quienes recordaban la verdad, los llamaron ugolovniki, criminales, y empezaron a juzgarlos bajo un código ugolovny, penal. Desde la infancia nos enseñan a temer, poniendo a los que se portan mal en el ángulo, el rincón. Nos convertimos en una multitud que, gonit, suelta, disparates, perdiendo el vínculo con la resonancia divina. En el polígono no se vive, aquí se pasan pruebas. Las guerras, las enfermedades y la injusticia son simuladores que exprimen los restos de resistencia espiritual. Somos reclusos en decorados ajenos, pero cualquier prisión tiene un punto débil. ¿Están listos para escuchar la palabra final? Aquella que será la llave para escapar de este infierno digital. Todo lo que han aprendido es la llave de su celda, que estaba bajo el felpudo. El escape del polígono no comienza con el asalto a los muros, sino con la negativa a creer en las mentiras de los libros de texto bonitos. Hemos recorrido el camino desde las sandalias del espartano hasta la comprensión del planeta como una colonia penal. Nos colaron cuentos sobre simios y el espacio para que olvidáramos nuestra verdadera naturaleza. Pero la realidad cruje. Las catedrales imposibles y las armas de utilería gritan que somos inquilinos temporales en un mundo ajeno. Nos ponen a prueba con el dolor, como un simulador del espíritu. La prisión es fuerte, mientras el recluso la considera su hogar. Las ciudades imposibles, surgidas de la nada, no son más que decorados en este experimento global. La verdad es que el sistema teme sus preguntas más que cualquier rebelión. Las máscaras han caído. Tienen una elección: volver a las series en su caja de hormigón o empezar a hacer las preguntas para las que la matriz no tiene respuestas. ¿Están listos para dar el primer paso hacia el verdadero despertar?